funcionamiento de la máquina, funcionamiento interno del PC. Y ese funcionamiento interno la máquina lo hace con base en dos estados. Un estado que se denomina captación y un estado que se denomina ejecución. ¿En qué consiste la captación? Pues la captación es ir a leer a la memoria. Recuerden que en la memoria se almacenan tanto datos como instrucciones, según lo propuso el señor von Neumann en su máquina del IAS. Y luego de que ha captado y ha interpretado lo que tiene que hacer, pues simplemente realiza la ejecución de esa determinada función. La máquina, como lo proponía von Neumann, tiene que realizar las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división, además de comparar y realizar un proceso de negación también si se necesitaba, y almacenamiento. Miremos cómo, recordemos, cómo proponía el flujo de datos, los registros de von Neumann, cómo proponía el flujo de datos en términos de cada uno de esos registros. Lo primero que aparecía era que este registro temporal, que se denomina el registro temporal de memoria o la dirección de memoria, pasaba el contenido al PC. Ese PC apunta a una determinada posición de memoria y en esa posición hay un contenido. Ese contenido viaja al MBR, pero recuerden que el MBR no lo puede traducir. El MBR lo pasa al IBR, estos dos registros son temporales, y el IR es el que se encarga de determinar si este contenido que había acá adentro era un operando o una instrucción. Recordemos que un operando es lo mismo que un dato o que una variable. Cuando ya el IR sabe qué es lo que hay que hacer, devuelve eso al MBR y el MBR lo que hace es subir a los circuitos aritmético-lógicos para que se realice la operación que se requiere, almacenando el resultado en el AC o en el MQ si el resultado o si el valor de ese resultado es muy grande. Pero en ese momento el MAR vuelve e incrementa el valor del PC y en ese caso el PC viene y le apunta a la posición 1. Es un proceso cíclico, un proceso repetitivo. De tal manera que cuando el MBR está subiendo el contenido de la posición 0 para que se ejecute esa posición 0, el MBR está recibiendo inmediatamente el contenido de la posición 1. Entonces miren que es un proceso que se repite, obviamente pues eso se hace gracias a esta señalización que hay acá abajo, estos circuitos de control, y ese es el funcionamiento de la máquina. Este proceso se conoce con el nombre de captación y ejecución. Y así funciona. La máquina funciona con un concepto muy básico, digamos. Las máquinas más poderosas que tenemos en este momento funcionan con este principio, o sea, funcionan con los mismos postulados que propuso von Neumann. Solo que tenemos más velocidad y tenemos mucha más memoria y muchos más registros, pero la máquina funciona bajo el mismo principio. Siempre arrancamos con un proceso de inicio. Arrancamos pues la máquina se encarga de capturar la siguiente instrucción mientras ejecuta la instrucción anterior. Recuerde que siempre la máquina va un paso adelante. Y este proceso pues es un proceso que se repite. Es un proceso cíclico que está aquí en repetición, siempre captando y ejecutando instrucciones hasta que llega algo y saca de la máquina de este proceso y hace que el proceso finalice o termine. Eso se hace por medio de una interrupción. Pero esa parte de interrupciones pues las verán bien especificadas en la materia de sistema, en el componente, perdón, de sistemas operativos el próximo semestre. Este es entonces el proceso de captación y ejecución. Pero miremos un ejemplo para que nos quede como más claro este proceso. Vamos a suponer que nosotros tenemos un procesador de 16 bits. No sería conveniente trabajar con el IAS porque el IAS, recuerden, tiene 20 bits en el lado izquierdo, 20 en el lado más complejo. Vamos a suponer que ya tenemos un procesador un poco más real, un procesador de 16 bits. Este procesador tiene el siguiente repertorio de instrucciones, o el CODOP que llamábamos nosotros. 001 cuando quiera sumar, 0010 cuando quiera restar, 0011 para multiplicar, 0100 para dividir y 0101 para cargar el acumulador. Estos valores están en binarios. Además de este repertorio de instrucciones, ese procesador que tenemos aquí, tiene la siguiente tabla de memoria. Unas direcciones que están acá,
en la parte izquierda, 100, 200, 300, y en cada una de esas direcciones un contenido. Entonces vamos a mirar si lo que hay acá dentro en estos contenidos, que era pues el funcionamiento de la máquina de von Neumann, si lo que hay dentro de esos contenidos son datos o son instrucciones. Miremos cómo funciona el proceso. En el primer paso, el PC se ubica en la posición 100. Entonces, siempre vamos a tener, en esta parte, siempre vamos a tener una captación y una ejecución. Siempre el proceso es repetido. Se capta y se ejecuta. Se capta y se ejecuta. Hasta cuando algo saca a la máquina de ese proceso repetitivo. Inicialmente, entonces, ¿qué hacemos? El PC se coloca en 100. Aquí está, mira, el PC se coloca en 100. El AC no recibe nada porque él realmente no sabe que algo le va a llegar. Pero este valor que está acá adentro, que es 5800, viaja al MBR, el MBR se lo pasa al IBR y el IBR se lo pasa al IR. El IR o el registro de instrucción, que es este que está en esta posición, es el encargado de traducir esto. ¿Cómo lo traduce? Lo traduce utilizando este primer número que está aquí. En este caso, estos contenidos que están acá adentro están en hexadecimal, ¿no? Estos son valores de memoria, entonces los valores de memoria pues están en hexadecimal. Entonces, ¿qué hace la máquina? La máquina coloca este 5, que es un valor hexadecimal, lo coloca en binario, o sea, lo pasa a binario y lo que hace es simplemente hacer una comparación. Él va a comparar si este número que está aquí está o no está en el repertorio de instrucciones. Miremos cómo lo hace. Bueno, aquí es lo que yo ya he explicado. O sea, siempre vamos a tomar el primer valor de estos contenidos, el primer valor, que es un número hexadecimal, lo pasamos a binario y lo miramos. Si nosotros comparamos este valor con el repertorio de instrucciones, el repertorio de instrucciones nos dice que cuando aparezca este número se debe cargar el acumulador. Entonces en la ejecución lo que hace es eso, carga el valor del acumulador, pero ¿con qué valor lo carga? Lo carga con lo que hay en la posición 800. Entonces vamos y buscamos cuánto hay en 800, está el número 00F3 y ese será el valor que aparece en la parte del acumulador ya en la ejecución. Entonces, primero capta el 5800, hace su proceso interno, traduce ese 5, significa que es cargar, e inmediatamente carga el valor del acumulador con lo que hay en la posición 800, que en ese caso es 00F3. ¿Qué tiene que pasar? Inmediatamente, ¿qué pasa? Este valor ahora se incrementa. Miremos. Ya en este caso, el valor del PC se coloca en 200. Entonces, miren aquí, ustedes ven, ya el valor está en 200. El valor del acumulador viene del mismo valor de la posición anterior, de la ejecución anterior. Él no se ha cambiado, sigue igual. En este caso, cuando está en 200, el IR se coloca en 7600 porque ese era el valor que tenía la memoria en esa posición de memoria. En esa posición de 200 tiene un contenido de 7600. Coge el número 7, lo pasa a binario y lo compara con el repertorio de instrucciones. Pero resulta que el 11 o el 0111 no está en el repertorio de instrucciones. O sea, no hay que hacer ninguna operación. No tiene que sumar, no tiene que multiplicar, no tiene que hacer absolutamente nada. Como es una función que no le hace nada al acumulador, el acumulador vuelve y pasa con el mismo valor. No lo modifica para nada porque el código le está diciendo que eso no es una instrucción, sino que eso es un dato y que siga adelante. Entonces, ¿qué pasa? En este caso ya este valor del PC ahora se coloca en 300. Ya en 300 entonces, miren lo que sucede acá, ojo con el valor del acumulador, él siempre toma el valor que tiene el acumulador en el proceso de ejecución anterior, el número baja igual, esa cifra baja igual, y en este caso el contenido de 300 es 1,900. Este es el valor que se coloca en el IR. ¿Qué pasa? Que cuando el valor es 1, este número está en hexadecimal, lo pasamos a binario, 0001, recuerden que son, para pasar de hexadecimal a binario, son 4 símbolos binarios, lo comparamos con el repertorio y en el repertorio dice que
cuando aparezca 0001 hay que hacer una suma. Pero ¿qué tiene que sumar? ¿Qué es lo que va a sumar? Entonces, lo que va a sumar él es el valor que tiene en el acumulador, que es 00F3, el valor del acumulador, más el contenido de la posición 900, porque como estamos en 300 le está diciendo 1,900, entonces miramos quién está en 900. En 900 está el valor 005C. Recuerden que estos son valores hexadecimales. Lo que vamos a hacer es una suma entonces. Vamos a hacer la suma de 00F3 más 005C. Y el resultado de esta suma es lo que debe ir en el acumulador, ya en la ejecución. Obviamente, pues es una suma hexadecimal muy sencilla, es un ejemplo para que entendamos lo que hay que hacer. En el caso ya de la ejecución, entonces tenemos que este valor se pone en 300, igual que en la captación. Ya aquí se realizó la suma como tal, ese es el valor que queda en el acumulador, y el valor del IR queda en 1,900. ¿Qué tendríamos que hacer? Incrementar nuevamente el valor del PC. Ahora ya le va a apuntar a 400. Cuando tenemos 400, ¿qué sucede? Volvemos a sacar el primer número hexadecimal de aquí, que es un 8. En ese caso eso será 100, pero en 100 eso no es un CODOP. Significa que ahí no hay una instrucción y que no tiene que hacer absolutamente nada la máquina. Luego, pues obviamente se ubicará en 800, encontrando un 0 hexadecimal que a la hora de pasarlo a binario será 0000, pero ese número tampoco es una instrucción. Y por último, ese valor del PC se ubicará en 900, sacando este número 0, que es el mismo caso de la posición anterior y no hace absolutamente nada. La máquina se la pasa en un proceso de captura y de ejecución. Obviamente aquí lo único que hizo este programa con esta tabla de memoria fue una suma, pero la tabla de memoria puede hacer, recuerden, las 4 operaciones básicas. Puede sumar, restar, multiplicar y dividir. Lo que propongo entonces es el desarrollo de un taller para que me lo desarrollen, digámoslo así, traten de identificar algunas dudas que tengan. Cualquier cosa, pues establecemos un proceso de comunicación y resolvemos esas dudas para pasar posteriormente a otro tema. Muchas gracias, jóvenes.